El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Seguimos en el Gira Noticias, 11 de la mañana, 39 minutos. El profe del otro lado y una nueva charla de historia en un nuevo miércoles, en este caso con más efemérides. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Qué tal te trata todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, sin viento, frío pero sin viento, así que, pero bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, tenemos varias cosas para recordar. Hoy una heroína nacía, Juana Zurduy. Estamos recordando su vida y queremos dedicarle unos minutos. Sé que fue muy importante, Raúl. Todavía no tenemos su billete, pero debería estar dentro de poco en el billete Juana Zurduy, ¿no? Sí, yo creo que Juana Zurduy Llanos sería el nombre completo, que nació cerca de Chuquisaca, de Torosca, en 1780, justo en el año que se había dado el levantamiento del último levantamiento muy fuerte, que era de Tupac Amaru. Que yo creo que este es un tema que de suma responsabilidad, porque se metió mucho la política sucia con los personajes de la historia. Ajá. Es una pena que se pueda exaltar una figura olvidada por su condición de mujer, su condición de mestiza, ¿viste? Vamos a decirlo también, Gerardo, eso le baja la cotización en el ámbito porteño y en cualquier parte de la Argentina blanca que se cree que venimos de los barcos. Y lamentablemente no se rescata. Y después, bueno, ya el solo hecho de decir, y hoy dijéramos, es boliviana, listo, ya ahí le bajamos el precio, cuando en realidad nosotros fuimos Bolivia antes de Argentina, ¿viste? Sí. Pero sí, porque el Alto Perú es parte de lo que hoy es el territorio argentino, y buena importancia que tenía. 5 provincias dijiste, Raúl, que eran parte, ¿no? Sí, 2, 3 que participaban activamente, y inclusive Huaki, que era el límite entre lo que hoy es Bolivia y Perú, que era el río Desaguadero, fue determinante en la pérdida de este territorio. No perdimos más gracias a Belgrano, ¿viste? Claro. No perdimos más gracias a Belgrano, que desobedeció a los porteños, no se fue hasta Córdoba, y los locales que resistieron, comprometidos también. Hay que entender esto, no es un patriotismo a ultrancia único y exclusivo, también existiría, supuesto, el ideal, pero acá habían compromisos económicos muy serios, ¿no? La clase alta de determinado lugar dice, estamos identificados con la causa y vienen los realistas y vamos a ser sancionados severamente. Hay que entender eso. Se mueven intereses no solo ideales, sino también socioeconómicos. Y esta figura es una figura que ha sido muy utilizada, muy mal utilizada, muy olvidada también por su condición de mujer, su condición de mestiza, el ser hoy boliviana. Y después que y sin embargo es una persona que hoy nacía, ¿no?, en 1780, que tiene la característica de ser un sujeto raro para la época. No nos olvidemos que su propia condición de mujer en la sociedad colonial de la época la ponía como un sujeto subordinado a un segundo plano, de joven al padre, de adulta, de casada al marido, y de la ancianidad al hijo. Sin embargo, esta mujer, ¿por qué es así? Ella tuvo 2 hermanos, la mayor tuvo a su hermana Rosalía, y tuvo también un hermano que falleció tempranamente, pobre, ¿viste? Y creen que eso es la característica, que es rica, era hija el padre de ella tenía muchas tierras. Era, ¿viste?, ese tipo que dice, a ella nunca le va a faltar nada, es porque sí, era hija de ricos y el padre tenía tantas tierras que sabía que jamás le iba a faltar sustento por mayores errores que cometiera. La historia nos enseña que si Bolívar terminó sin guita, bueno, pero claro, era mujer. Y es un sujeto que al morir el hermano, de muy chiquito, pobre, ella comienza como que el padre comienza a formarla a ella. Y la educó muy tempranamente, forjándole el carácter, para que, enseñándole cómo se manejaba el personal y saber hacerse respetar siendo mujer, ¿no? Eso hizo que fuera una mujer que era una excelente jinete, cosa no muy común, no. Y justamente en eso vivió hasta los 12 años vivió andando a caballo, teniendo una destreza extraordinaria, tratándose con los peones, se vestía como de varón y era muy amigo de la peonada. Hablaba como lengua materna el quechua, ¿no?, porque la madre era india o mestiza, en todo caso, y no tenemos una imagen de ella, Tanto Güemes como Juana Zurduy, no hay una imagen, ni siquiera una pintura, de arregotipo, no, por supuesto, porque
solamente que algunos pudieron retractarse así. No es el caso de Juana Zurduy, no tenemos una imagen de cómo era. Bueno, Raúl, entonces tenemos que pedir disculpas porque la portada de esta charla en nuestro canal de Instagram y también YouTube es una pintura de Juana Zurduy. No sabía esto. Pero es una reconstrucción que se hace permanentemente, no Sí, tenemos sí. pero no hay fuente para sacarla, ¿viste? Pero seguramente, digamos, la pintura que se hace para mí está muy españolizada, muy castellanizada. Me la imagino más mestiza todavía, ¿no? Más indígena. Claro, bueno, por eso se entiende, Gerardo, si tenemos un Jesús europeo, ¿viste? Claro. A partir de ahí para abajo, ¿qué más podemos esperar? ¿Viste? Lo importante es que esta es una mujer que tuvo... primero, pudo ser así porque fue educada como la hija del patrón, que tenía un carácter, vestía como varón de muy temprana edad, se la pasaba el día andando a caballo, era un jinete eximio, que eso va a ser muy importante desde el punto de vista táctico guerrillero, y después que se casó inteligentemente, porque ya cuando ella que digamos queda huérfana a los 12 años, aparecen los tíos y ya era una chica con carácter, ya a los 12 años, y hay que entender que en esta época la gente tempranamente se hacía la vida. Hay que entender, por ejemplo, San Martín a los 11 años entró al regimiento de Murcia, ¿viste? Claro, y a los claro. 14, 15 tenía tropa al mando, o sea que era un mocoso de 15 que tenía que mandar a veteranos de guerra de 30 años, ¿viste? Sí. Y lo doblaban en edad. Ahora, Güemes, ahí en la zona Güemes, a los 14 entró al regimiento fijo, ¿viste? Sí, bueno, viste a la triste, ¿no? Los tercios españoles, creo que entrabas a los 10, 11 años, 12. Sí, y más chico también, más chico también. En los lugares más valientes que había que ser, que eran los barcos de guerra, de chico se compraba un mono de guardilla, que era un huérfano para que te trajera la pólvora, y bueno, si sobrevivías y demostrabas algún mérito y te daban el espacio, ya a los 10 años, 11, ya eras te hacían hombre, ¿viste? Esa era la característica. Sí. Bueno, el caso de ella es que a los 12 años es un sujeto completamente forjado en su carácter de capacidad de mando, esta forma de hacerse obedecer, pero claro, estamos hablando de, ella nació en 1780, imagínate, estamos hablando de 1792, una sociedad estratificada, por el color de la piel era sujeto al derecho, no alcanzaba con la condición económica solamente. Y los tíos, por supuesto, no comparten esta idea que tiene esta chica, que ya comenzaba a ser rebelde y mandona, ¿viste? Sí, te iba a preguntar, la comparación con Machaca Güemes y las diferencias, y después hay otra figura que era negra, algo de Belgrano era, no me acuerdo el nombre, que también pelea en el norte, ¿no? Por la guerra de independencia. Bueno, hay una gran diferencia. Magdalena Güemes, la hermana de Güemes, siempre actuó, pero como hizo Mariquita Sánchez de Thompson, como hizo las mujeres, que eran notables en su rol de mujer y en su espacio de mujer. O sea, no peleó en el frente. Primero no tenía esa actitud de pelear en el frente. Macacha Güemes lo que tenía es que manejaba la política, manejaba los hilos. Claro. Pero tenía la capacidad de direccionar, darle órdenes a hombres para que ejecutaran, gestionaran las cosas. Claro. Acá ella está al frente. Juana Zurduy hay una cosa que choca, molesta y es un mal ejemplo para la iglesia, para la sociedad blanca, para quien quiera que lo vea, es que como una mujer lo va a manejar así. Eso es determinante. Macacha, la hermana de Güemes supo hasta gobernar, pero no era ella la que hablaba, mandaba un hombre a que hable, a cumplir las directrices que ella daba, ¿viste? Sí. Inclusive cuando lo matan a Güemes se supone que muchos le adjudican haber ido una cuestión de pollera, hasta los salteños lo dicen. Hay otros autores que dicen, no, bajó a hablar con la hermana para saber cómo era el panorama político del lugar. Y después, Raúl, la dama de la patria, de la que hemos hablado, que llegó a ser azotada, que murió en la pobreza. Esa sí era negra, sí. Pero esa sí peleó. Sí, tuvimos muchas que pelearon. Sí, la madre de la patria, la negra. Eso, la madre de la patria. Bueno, nosotros éramos muy hipócritas, ¿viste? Como decíamos, acá la esclavitud. Pero eso era el relato de los ingleses viajeros. Pero que espera, veían que no había barraca para los negros. Decían, ¿dónde viven? No, acá al fondo de la casa. Bueno, pero entonces está integrado. Bueno, preguntarle al negro qué opina. Nosotros éramos muy hipócritas, lo teníamos con ellos y cuando ya no nos servía, pues lo echábamos. Pero entonces, ¿varias mujeres esclavas participaron en el frente? Sí. Gerardo, lo que hay que entender es esto. Cuando se movilizaba tropa, por ejemplo, atrás de eso seguía un compendio de gente
de toda estopa, dirían los españoles, que asistían a la tropa. Claro, como... Había soldados que viajaban con la familia para que le cocinen, lo sostengan. Bueno, acá en este caso, lo que vos estás preguntando, en las invasiones inglesas, después en la campaña al norte, había mujeres negras que iban a acompañar a su marido, lo asistían y después hasta llegaban a tomar el fusil y pelear por ellos. Claro, como Adelita, ¿no? La canción de la Revolución Mexicana, ese Sí, tipo de... Adelita era una compañera de un oficial del ejército, ¿viste? Y no nos imaginemos un ejército académico, era un ejército forjado sobre la marcha y en el fragor del combate. Claro, más una Y milicia. era muy que sí, igual que el Son de la Negra, que tanto me gusta a los mexicanos, es un general que le dedica un poema a una nena de 15 años, bastante desarrollada, que le genera eso, pero que no eran soldaderas solamente, sino gente que acompañaba y asistía. Le hacía la logística a la tropa. Y en el caso de Juana Zurduy, directamente peleó, estuvo al frente... Este es un comandante que está al frente dando orden y acompañando. Tuvo la inteligencia de que... ¿Por qué la inteligencia? Porque ella a los 12 años seguida le bajaron el copete los tíos y ¿qué hicieron? Lo que se le hace a toda niña bien, que había que educarla. A la mujer en esta época habían dos caminos para disciplinarla, o casarla o meterla en un convento. A Juana Zurduy ya nos la metieron en un convento hasta que no la soportaron y a los 17 años volvió. Cuando volvió a los 17 años ya era una mujer madura y con carácter, y ahí se supo imponer. Eso es lo que te habla de una personalidad muy particular de la persona, de este sujeto, que logra hacerse un espacio donde está bien, ella, el padre tenía muchas tierras, mucho dinero, mucha posición económica, y tiene la inteligente idea de posicionarse claramente casándose con Padilla, que hay que entender que eso es una cuestión, no solamente un acuerdo, no casado por poder o casado por ellos vivieron 5 años, muy poco tiempo vivieron en paz, y tuvieron 5 hijos, que es toda una historia, y el tema es que Padilla, el problema de ella también fue Padilla, porque Padilla quería ser político, ¿eh? El marido quería estar en la política, quería participar, pero no le daba su condición, no alcanzaba con la simple posición socioeconómica en una sociedad colonial estratificada y muy colonial como era el Alto Perú. Especialmente después yo calculo, porque acá nadie cita, nadie habla qué referencia podía existir, pero yo creo que una influencia tuvo lo que pasó después de Tupac Amaru. Después de 1780, creo que la sociedad del norte, bien colonial, se estratificó perfectamente, y ahí en esas condiciones que Padilla, más allá de querer tener poder, no le alcanzaba para hacerse un espacio político. En ese aspecto ella participa activamente con el marido, y ella esto, a diferencia de lo que hablábamos recién de Mariquita Sánchez de Thompson, de Macacha Güemes, de todas las mujeres prominentes de la historia argentina, esta es una mujer que está al frente y comanda, una especie de Juana de Arco, ¿viste? Sí, también Juana, dicho sea de paso. Sí, bueno, sí, se llamaba Juana también. No había pensado ese detalle. Bueno, ella comienza a participar activamente, y para colmo está en una zona de Cochabamba, digamos, ella está cerca de Chuquisaca, donde es un espacio reproductor de ideas, donde llegaban ciertas literaturas, donde los niños bien se formaban, aquellos que no podían viajar. Bueno, el marido no tiene esa condición, el marido no es Belgrano, que Belgrano viajó a Europa, que se formó allá, que se hizo bachiller en leyes. Tampoco era Castelli, tampoco era, pero sí se trató con Monteagudo, que era un pensador extraordinario. Acuérdate que Monteagudo era un sujeto que se encargaba de hacerle los escritos a San Martín y publicar una especie de pasquines donde transmitían las ideas. Tuvo trato con el porteño, el primo de Belgrano, Juan José Castelli, con Mariano Moreno, lo cual ya es toda una carta de presentación. O sea, participó activamente vinculándose con esta gente y comprometió su posición económica, su situación y su posición expectante dentro del ámbito económico y socioeconómico de la región, participando activamente y ya entrando en zona de acción. Zurduy y Peralta convirtieron en lo que era digamos, hay que entender el contexto. En esta etapa, esta parte del Alto Perú pertenecía al gobierno de Buenos Aires. Claro, ahora pensaba, a Padilla no le da al marido por una cuestión racial, ¿era también un mestizo él? Sí, no hay datos fidedignos, pero se calcula que no era un sujeto de posición, no era puro de abolengo, ¿viste? Claro. Y yo calculo que las zonas más coloniales, como era Salta, como era el Alto Perú,
después de haber pasado ciertos levantamientos, no nos olvidemos que a Tupac Amaru, los propios blancos, los propios que para estaban en contra de la reforma borbónica, por ahí dijeron no vamos a seguir a un indio justamente, ¿viste? Así que entonces se sucede un levantamiento de los blancos, digamos, de los españoles americanos, y es por eso que pero ya con este antecedente yo creo que quedó bien estratificada en esa región cómo eran las posiciones. Hay que entender una cosa, una sociedad de casta como la del Río de la Plata te ponía de acuerdo a tu color de piel y descendencia sujeto a derecho, ¿viste? Sí, o sea... Sí, digamos, para hacerla más clara, si eras muy negrito te iban a azotar, si no te iban a multar. Las identidades eran más vinculadas al origen y en todo caso, si estabas en la ciudad, quizás al gremio y no tanto a la ocupación, o sea... era a partir de allí con el capitalismo empiezan a identificarse más el trabajador según su ocupación, pero antes de eso en este antiguo régimen mucho era el color de piel y en qué lugar naciste. Exactamente, sí, lo que se hacía primero era como cuando juntase, esto es desagradable decirlo, yo no digo que estoy de acuerdo, pero es de la descripción de la realidad histórica, se miraba el pedigrí de cada uno, ¿viste? Y por eso también se buscaba blanquear la piel en los hijos que se tenía. Oscurecerla también. Oscurecerla también, sí. Claro, cuando alguien te ocupaba un puesto en el ámbito político y le adjudicaba, bueno, son unas identidades... esto es culpa de los españoles que cuando echaron a los judíos, cuando echaron a los moros, comenzó a hablarse de esto de la sangre sucia. ¿Qué era la sangre sucia? Y vos tenés algo de judío, algo de moro. Acá, bueno, tenías algo de esclavo, algo de indio, ¿viste? Entonces, bueno, evidentemente eso es inevitable, bastaba con verlo para darse cuenta. Y es donde, por eso Padilla se acerca mucho, pero Manuel Asensio Padilla, que era el esposo de Juana Azurduy, quería participar, era un sujeto comprometido con las ideas, y no es raro, porque ellos se juntaban y charlaban. Repito, el solo hecho de juntarse con Monteagudo y con Mariano Moreno, y no te ibas a librar fácilmente, ¿viste? Era un sujeto, Monteagudo era un sujeto de una discusión de ideas extraordinaria, por eso en Perú lo odiaban tanto también. Muy intenso, me lo imagino. Era muy intenso, muy penetrante y muy convincente en sus y tenía una pluma maravillosa que era muy difícil contrarrestarla, razón por la cual lo hacía un muy buen elemento para la propaganda política, ¿viste? Ahora, Raúl, ¿cuándo arrancan las acciones militares Juana Azurduy y hasta cuándo dura esto? Y la segunda pregunta es si hay una carrera... Por lo que me hace entender hay un intento de carrera política después, pero digo, después de la guerra, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo quedó todo? Bueno, terminó en la miseria mendigando en lo que es hoy parte de Argentina en el norte, pero ella, buena pregunta, tempranamente ya se mete en quilombo, ya Azurduy y su esposa se suban a la revolución de Chuquisaca que se hizo, que va a ser el antecedente para que la situación en Buenos Aires se ponga violenta en mayo de 1810. Digamos, en el 25 de mayo de 1809 hay una revolución de Chuquisaca que destituye al presidente de la Real Audiencia de Charcas, que era Pizarro León García Ramón, o creo que era Ramón León García de Pizarro, Ramón García de León y Pizarro, perdón, porque hay que hacer toda la presentación. Y había esto es un levantamiento armado, Gerardo, y los revolucionarios, porque estos fueron vencidos por las tropas realistas que mandó el virrey, el veterano de la guerra de Trafalgar, Baltasar Hidalgo Cisneros, que le dio un trato a los americanos, a los españoles americanos, terriblemente duro. Y creo que es ahí. Es más, se condenó a los cabecillos a prisión, a destierro. Padilla tuvo en ese aspecto, Padilla, el marido, y ella al lado, tanto Juan Azurduy como Padilla tenían la misión de impedir que los soldados leales al gobierno de Potosí reciban los víveres, o sea que le cortó la cadena de suministros. Y la revolución no tuvo éxito porque, tenían un general ya en esa época, que yo lo he nombrado varias veces, Goyeneche. un genio de la guerra, Goyeneche, ¿no? Exactamente, José Manuel Goyeneche, que tenía una capacidad militar extraordinaria, formado en todas las escuelas europeas, conocía el contexto, era seguido por la gente también, lo cual lo hacía más peligroso, y eso explica por qué nosotros perdimos el Alto Perú también, Gerardo. Sí, se ve que la gente de ahí no tenía muchas ganas de venir para este lado. No, ni tampoco los de Buenos Aires querían ir al Alto Perú. Todo lo que pasaba en esta época sucede tal cual como sucede ahora. En la Revolución de Mayo de 1810, los porteños decían, bueno, pues eso pasa allá lejos, ¿viste?
Lo que Claro. pasaba en Mendoza cuando estaba armando un ejército, bueno, pues es la región de Cuyo, donde hay un oficial español organizando algo, con una economía completamente opuesta a lo que hacemos en Buenos Aires. Sí, Ellos hacían y buenos negocios. Acá lo que sí hay que decir, Gerardo, porque a Goyeneche yo lo exalto como un héroe, es un héroe peleando para el lado de los españoles, pero él ejecuta duramente a los principales cabecillas, los ejecuta. tremendo. Y Padilla fue encarcelado y ya le confiscaron las tierras y por su apoyo a la revuelta él se tiene que fugar, o sea, pero pierde todo, ¿viste? Entonces, ya desde 1809 estaban en la rosca. Y después... En la rosca armada. Claro, sí, préstame tu fusil. Es fácil, sí, es muy duro extender un cheque al portador, pero acá no, acá estaba poniendo el cuero, ¿viste? Y después Padilla, que ya arranca poniendo el cuero, ¿siempre está con Juana en estas batallas? Juana está al lado de él permanentemente porque le costaba poco, ¿viste? Sí. De acuerdo a las fuentes, vamos a por una cuestión de tiempo. Puedes mirar la fuente, algunos te dicen, bueno, esta india es un marimacho que viste como hombre, monta como hombre, pelea como hombre, porque en ese tiempo, bueno, hay que entender, primero participaron en la revolución del 25 de mayo de 1809, que dejó muy mal precedente y por eso se puso violenta la cosa en Buenos Aires, porque dijeron, si nos van a reprimir de esa manera, vamos a actuar de esa manera también. Después participa en la revolución de Cochabamba, que se da el 14 de septiembre de 1810, donde se subleva contra el gobierno de España y en apoyo a la revolución de mayo de 1810, ¿viste? Entonces, porque hay que decir, el norte no era muy partidario de lo que pasaba en Buenos Aires. Bueno, acá este grupo adhiere a ese tipo de revolución, a ese tipo de transformación, y Padilla se alista a las órdenes de Esteban Arce, que es un líder, era un caudillo de los rebeldes de la época. Y el jefe ahí nomás, viendo la condición, lo nombra comandante de 5 sectores, 5 zonas, ¿viste? Y él tuvo la ambición de que, ya estamos hablando, Juana Zurduy y Padilla tienen tropa de 2.000 efectivos, ¿viste? Ah, mucha gente, mucho. Sí, pero ojo, es tropa seguida por reclutas de la zona, Ah, son o sea, soldados que te siguen, no es una leva forzada. y Lo tampoco... cual lo hace más peligrosa, ¿viste? Pero soldados profesionales... No, estos son, digamos, son milicianos. ¿viste? Milicianos. Estos son milicianos. Sí, los 2.000 soldados digamos, que conforman son gente de la zona que se adhiere a la lucha, ¿viste? Ahora... Y después, bueno, ya Juana Zurduy toma activamente con el Madía participación en lo que van a hacer la expedición al Alto Perú, ¿viste? Sí, pero me estás nombrando todas zonas de Bolivia. ¿Cuándo baja a Jujuy, a Salta? Digo, porque esa zona, después de las batallas de Belgrano... Bueno, Gerardo, Huaki, Ayohuma, Vilcapugio, en esa época no estábamos muy lejos. No, es verdad, pero digo... en esa época nosotros fuimos bolivianos antes de ser argentinos. Sí, pero digo, las batallas de Belgrano son 1810, 1811, ¿no? Claro, sí, Belgrano, la batalla de Belgrano se da en 1811. La gran diferencia cuando llega el ejército auxiliar del norte, al mando de Castelli, Balcarce, Castelli, Díaz Vélez, Sí. ¿viste? Es una zona donde el Alto de Bolivia y Argentina son la misma zona, Gerardo. Y ahí participa Juana Zurduy en esas Juana batallas. Zurduy participa activamente en todos estos lugares al lado del esposo y participando activamente al frente de la tropa y tomando acciones bélicas al momento. En la derrota de la batalla de Huaki, que fue un error garrafal del comandante y un triunfo de Goyeneche extraordinario, fue una cuestión táctica estratégica, ¿eh? Yo creo que después de Huaki y Sipe es donde cambia completamente la revolución. Dice, bueno, acá hay que buscar un profesional y justo nos cae San Martín y Alvear como anillo al dedo. Claro, qué bárbaro, qué importancia que tienen las batallas, las guerras, es tremendo. Lo de Huaki, hay un libro que yo lo recomiendo, pero con mucha pasión, que es el de Alejandro Rabinovich. No comparto todo su criterio, pero hace una descripción maravillosa porque se junta con historiadores bolivianos y hace una descripción y ahí ve lo que era Goyeneche y lo que era la zona. Entonces, Huaki fue una guerra psicológica y un descontrol que digamos el Balcarce, Castelli y Díaz Vélez permitieron que la tropa entrara en pánico. Eso fue lo que pasó. y Raúl, Güemes siempre más abajo, o sea, geográficamente más al sur desde Salta. Juana Zurduy, después de estas derrotas,
¿Va con Güemes a Salta, digo, entre los dos? Sí. Juan Azurduy se conocen con Güemes, se le da el grado. Hay que entender que una cosa extraña que no se le da bola, porque creo que los militares lo verán como muy mal ejemplo. Juan Azurduy fue mariscal del ejército boliviano y general del ejército argentino. Dos cosas posteriores, porque en esa época no existía. Y cuando hablar de Güemes y hablar de esto es subir y bajar permanentemente. Claro. Así que era una zona fluida, no hay que pensar la frontera como lo que es ahora. Un intercambio fluido y constante y permanente. Exacto. Permanente, Gerardo. Bueno, ¿y hasta cuándo se puede ubicar la última batalla, la última experiencia bélica? ¿Ya con San Martín en el Alto Perú o mucho antes? Con San Martín tomó acciones. Güemes sin Juan Azurduy no hubiera sido Güemes tampoco, ¿viste? Ajá. Porque parte de los comandantes de esta... ¿cómo es que San Martín le daba un nombre a este tipo de...? Ellos no hablaban de guerrilla, eso es un invento de los zurdos de ahora. Claro. Guerra de desgaste, ¿viste? Guerra de recursos. Tácticamente se le llamaba la guerra de recursos, perfectamente, donde consistía sencillamente en esto. Habían 5.000 efectivos, o sea, Güemes y Juan Azurduy tenían una gran cantidad, pero los ataques se realizaban montado a caballo con unidades menores a 60, muy parecido a las secciones nuestras de Malvinas, sí, ¿viste? Que son muy efectivas. Bueno, hacían ataques de desgastes, se replegaban con un fuego cerrado de apoyo y se volvía a cargar. Esto a los españoles y hasta el propio Goyeneche le generaba un desgaste terrible. Bueno, Juan Azurduy va a participar con 10.000 milicianos en 1812 en la segunda expedición que se hace al Alto Perú. Participa activamente, toma al frente tropas, está en el combate del Cerro de las Carretas, que pelea contra Joaquín de Pezuela, nada menos, un general auténticamente, formado en las cuestiones de la guerra. Y hasta 1814, en esta época ya 1814, 1816, cuando estamos en plena gestión de lo que va a ser después, en el Cerro de Potosí ya Juan Azurduy al frente de sus tropas ya es nombrado teniente coronel, ¿viste? pero mirá en dónde, Potosí, o sea, bien arriba, sí, bien al norte. Sí. No, pero cuando hablamos de esta zona es lo mismo, Gerardo. Sí, lo que pasa es que yo siempre que hablan del Alto Perú, me imagino que era una zona recontra fortificada y no tenías lugar para mantener allí tu tropa, pero por lo que me decís, era fluido el tema, incluso después de la derrota de Huaki. Es que no tenías lugar, en serio. Lo que ocurría que estos comandantes, el teniente coronel Juan Azurduy, es de la zona y es reconocida, ¿viste? Claro. Entonces cuenta con el apoyo. Lo mismo pasa con Güemes. Güemes sería hijo de estanciero y de ricos, pero los pobres lo seguían, lo que disgustaba muchísimo y siguió disgustando muchísimo Bueno, Gerardo, yo voy a hacer una extrapolación y pido disculpas, mis profes. A Seinaldín no se lo quería porque era muy tropero. Claro. Porque era un tipo que más que tirarle, comer un asado con la plana mayor o una café con la plana mayor, le tiraba más la tropa. Bueno, acá esta gente que en vez de dedicarse a dirigir sus estancias porque no le faltaba nada, se ponen a armar de espioles y se ponen al frente de una revolución que poco interesa a mucha gente, ¿viste? O poco conviene. Bueno, hay una cosa que hay que decir que marcó terriblemente, nos vamos a poner un poco novelesco para darle un toque más de novela. La muerte del esposo de Juan Azurduy va a ser que ya directamente... A la gente no le llama la atención, pero señores, tienen que tomar en cuenta que en esta época una mujer al mando de las tropas es una cosa rarísima. Esta mujer hace eso a este grupo guerrillero. Ella perdió todos los hijos, los perdió la zona, tuvo 5 hijos, perdió hasta los hijos en la guerra, por eso se merece el mayor de los respetos esta persona. Tremendo, pelearon con ella en la guerra y murieron muchos. Sí, murieron muchos. Ella era un experto jinete y aprendió a usar el sable. Y cargaba al frente de sus tropas, estuvo en el combate de las carretas, estuvo cuando lo mataron al marido, que los emboscaron, porque siempre también hay elementos que te pasaban información. Al marido lo matan, ella se pone al frente de un grupo de no menos de no mucha tropa y contraataca, recupera la cabeza del marido para darle una sepultura como corresponde, y llegó a tener una participación muy activa. Y repito, San Martín tuvo mucho, ella ayudó a San Martín justamente haciendo esta guerra de recursos que decía San Martín y reorganizando las tropas.
La noticia del fallecimiento de Padilla fue expandida por todos lados, creyendo que muerto el caudillo se terminaba toda esta organización guerrillera. Sin embargo, ella decidió formar y nombrar un nuevo comandante, y ese comandante va a ser justamente una mujer, muy mal ejemplo para la época. Va a estar Jacinto Cueto, va a estar Fernández, va a estar Severo de Cebolla, van a haber un montón de candidatos que algunos no aceptaban la posición porque justamente, ¿cómo vamos a estar al frente de una mujer que maneje las tropas? ¿Viste? Sí. Y bueno, ella sigue, sin embargo, logró imponerse. Había gente, yo nombraba a Cueto. Cueto era un sujeto que se le exaltaba mucho por la batalla de la Laguna y sin embargo, terminó siendo subordinado de esta mujer, ¿viste? Estaba viendo, Raúl, murió a los 81 años, en 1862. Muchísima edad para la época. Sí, en Chuquisaca, un 25 de mayo, mirá qué patriota hasta para morir. Y Simón Bolívar le pagaba una pensión vitalicia de 60 pesos. Simón Bolívar la conoció hacia 1830. Antes, perdón, ya había muerto. Pero antes la conoce y le paga el estipendio, no sé si de bolsillo de Bolívar o cómo, pero hasta 1830 recibió esta ayuda, que igual era mísera, ¿no? Tampoco es que 60 pesos es, te salvaste. Sí. Bueno, pero aquí hay que reconocer algo. A ella la reconoció un extranjero, ¿viste? Sí. Porque nadie reconoció la trayectoria de Juana Zurduy. Nadie que participó activamente, los que sobrevivieron a la guerra de independencia son personas que tuvieron un comportamiento muy turbio durante la guerra. Y la mayoría de los caudillos que no fallecieron tuvieron comportamientos bastante desleales y se desenvolvieron de una forma muy pendular, como pasa hoy en la política, tanto en el campo de batalla como en la política. Bueno, no había un Estado conformado, Raúl, para pagar pensiones. No, pero esta era una sociedad que tenía una estructura de Estado, Gerardo. Ajá. Lo que pasa es que los que ocupaban los cargos eran volátiles, convenientes. Ahí hay que nombrar algo, yo que me perdonen los bolivianos, pero ahí el Mariscal Santa Cruz no se portó como que es un tipo que bueno, primero, Mariscal Santa Cruz peleó para los realistas, hay que decir, peleó para el lado del enemigo. Y cuando comienza la guerra y la represión del levantamiento de paz en 1809, él participó en eso. Tuvo que venir alguien del otro lado del continente sudamericano para reconocerle los méritos a esta mujer, ¿viste? Sí, tremendo. Así que, bueno... Porque nadie de la región, primero ninguno estaba completamente limpio, y tuvo que venir, ni siquiera el Mariscal Santa Cruz, que tanto prestigio ocupa en el panteón de los héroes de Bolivia, ¿viste? Bien, Raúl, te agradezco esta charla y estas indicaciones sobre Juana Zurduy. Te propongo una tanda y hablamos de otros temas. Hoy tenemos temas intensos y biografías que no son cualquier cosa. Digamos, de cierta forma. Sí, gente muy recordada, ya vamos a ver por qué lo decimos. No, pero si hay algo que hay que exaltar. Y aparte, lo que lamentablemente esta mujer se la usó mal, ¿viste? Por parte de la política. Lo que hacemos acá, y hay que aclararlo, Gerardo, en esta historia en Alpargatas, es tirar datos para que cada uno saque su conclusión, ¿viste? Sí. Sin beneficio de inventario, libre de academicismos. Sí, exacto. Respetamos, los datos los sacamos de académicos y algunos no tan académicos, pero con fuentes que sí te dan a entender cosas que uno mismo puede concluir. Juana Zurduy fue mal ejemplo para la época, fue una mujer valiente que perdió hasta los hijos, Gerardo, hasta los hijos. Sí, eso es tremendo. Dicen que sus últimos años ya tenía muy pocos recuerdos, tenía una suerte de Alzheimer y recordaba poco de sus hazañas de la juventud. Así que un desenlace largo, porque se da a los más de 80 años, pero bastante triste, suena por lo menos para lo que estamos acostumbrados. Y bueno, lástima. Bueno, Gerardo, hoy en día tenemos comandantes y héroes que se destacaron en la guerra y que algunos ya se fueron, pero otros están siendo olvidados. Sí, que también es una pena. Y que los veteranos y hasta los propios veteranos de guerra no hacemos mucho por ellos, ¿viste? Es cierto, Raúl. Bueno, te propongo una pausa y nos metemos con algún otro tema. Suena ahora Mercedes Sosa, el clásico del folclore, letra de Félix Luna. Sí, y bueno, y aquí cantando la Mercedes, la mejor versión de Juana Zurduy. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Seguimos en el Gira Noticias, seguimos en conversación con Raúl Mutio, el profe, charlando de historia, de efemérides. Hace un rato nos metimos con Juana Zurduy
sonaba después la canción de Mercedes Sosa, y ahora cambiamos un poco el eje porque hoy se inauguraba oficialmente el canal de Panamá. No tengo el año, profe, pero para eso estás vos. Esto que ya tiene más de 100 años y fue fundamental en lo que es a la verdad que nos vino malo, ¿no? A nosotros desde el sur. Y nos quitó los 15 minutos de fama porque para pasar al otro lado del mundo, esta obra de ingeniería hay que reconocer que tiene la brillante aporte de mandarlo directamente de un continente, de un océano al otro, y viceversa. Se podía pasar el Pacífico al Atlántico y viceversa, y que eran unos ensayos producto de todo un contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto de la época? Tecnológicamente, como decíamos el otro día, había un antecedente que los estimuló muchísimo a los franceses, que les permitía, claro, se habían entusiasmado con lo que era el canal de Suez que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo. Sí. La gran diferencia es que no toman en cuenta lo que es la parte geográfica de ese territorio, que no es lo mismo que lo que le pasó al primer intento a la compañía francesa. No es lo mismo un lugar de plano y de desierto con una zona montañosa que tenía más de 110 metros sobre el nivel del mar. Eso ya le choca directamente. En la parte de ingeniería sucede eso. Cuando la compañía francesa intenta hacer un ensayo sobre ese territorio, las enfermedades del lugar, porque es una región bastante hostil, con los mosquitos, con todo tipo de clima, con el espacio geográfico del lugar, hace que los inicios de la obra, que vienen ya del fin del siglo XIX, ya en enero de 1880 comenzaba la construcción del canal, pero las excavaciones, el corte, el sistema culebra que le decían, y eso que acá estamos hablando de una cantidad de 20.000 personas trabajando, detiene porque el ingeniero Lesseps, que era muy persistente en esto, que venía con el éxito inaugural del canal de Suez, acá choca con un montón de condiciones y elementos que le dificultan mucho la cosa. En resumidas cuentas, Francia termina en bancarrota con esto. O sea, lo intenta Francia, no se da, fracasa. Lo intenta 2 veces y hace, como dicen los chicos, hace sapo. Ahí surge una etapa de geoestrategia en el mundo donde comienza prontamente a posicionarse. Bueno, Japón en un momento determinado, el Imperio del Sol Naciente había hecho un preacuerdo, había hecho unas conexiones para que Nicaragua le permitiera hacer un canal. Inmediatamente el gran país del norte, especialmente en esta época hablamos de Theodore Roosevelt, todo un personaje que en 1901 comienza a convertir completamente, consolidar a Centroamérica y parte del norte de Sudamérica en el patio trasero de ellos. Frente al peligro del Imperio del Sol Naciente, inmediatamente, acordate que Nicaragua fue ocupada 2 veces con desembarco directo de marines. ¿De quién? ¿De Estados Unidos o de Japón? Estados Unidos 2 veces desembarcó. Cuando Sandino se convierte en héroe es porque combate contra los yanquis, no solamente contra los conservadores. Ah, claro, ahí hubo batalla. Batalla. Entonces, bueno, en esta etapa se logra hacer vamos al contexto de la época. El norte de Colombia, porque Panamá es Colombia, vamos a decirlo una vez por todas, comienza a cobrar interés porque justamente frente a este presunto avance que había intentado hacer con Nicaragua, de la cual tuvieron que invadir y acomodar las cosas como corresponde para la cosmovisión americana, Theodore Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos de 1901, comienza a estimular y a promocionar una disconformidad que existía en el norte de Colombia, como pasa con la Patagonia históricamente, ¿no? Entonces apoyan una revolución, inventan un país en 1901, le ponen Panamá y comienzan los avances tecnológicos y se hace cargo de esta construcción. Estados Unidos asumió formalmente el control total de lo que era la propiedad del canal de Francia y ya comienza a iniciar todo un trabajo de ingeniería que es una obra a la cual hay que resaltarla. No vamos a entrar en detalle por una cuestión de tiempo, pero hay que reconocerlo los méritos de ingeniería que tienen los Estados Unidos. Producto también de las gestiones de política exterior que va a tener Theodore Roosevelt con toda América Latina, a tal punto que inventan un país y durante su nacimiento lo inventan fraccionado, un país partido por la mitad, donde en el medio hay una franja que la maneja Estados Unidos. Eso va a ser hasta que en 1975 Estados Unidos con Torrijos firma un acuerdo, después Torrijos desaparece extrañamente en un accidente de avión, sí. Y tuvieron que después devolvérselo a Noriega y después Noriega lo invade en la década de 80 y sucede eso. Pero hoy que hay que exaltar el ingenio de la ingeniería del momento que permite conectar
al Atlántico con el Pacífico y que sigue cobrando vigencia, la va a perder cuando ya en el norte se consolide más este paso por la zona norte del continente americano, pero mientras tanto tiene estos 15 minutos de fama. Nosotros la perdimos completamente, acá ya dejamos de ser importante. Sí, hoy en día, Raúl, podés cruzar en barco con un buen rompehielos, cruzás por Canadá, digo. Sí, llegás al canal de Bering a través de eso, sí. Sí, no es muy cómodo, pero llegás. Sí, no necesariamente un rompehielo, pero si el camino que es un rompehielo permite que pasen algunos barcos. De todos modos, bueno, la garantía exacta del traslado de un buque de gran porte lo está dando este canal, que hoy se inauguraba exitosamente y comenzaba a cambiar la historia de la navegación en el mundo, ¿no? 1900, ¿cuánto, Raúl, la inauguración? 1904. O sea que les llevó 3 años la construcción. Sí, no, pero había mucho avance de los trabajos de ingeniería que había hecho Lesseps en la empresa francesa que se fundió, ¿no? Sí, Francia le ha dado varias ayudas a Estados Unidos. La venta de New Orleans de la mano de Napoleón y todo lo que es el centro del país. No, acá lo que pasó que se quebró completamente el proyecto económico. Hay 104 diputados que votaron en contra y se terminó la discusión. Vos hablabas hoy lo que es un gobierno. Bueno, el gobierno de Francia tiene una preeminencia sobre la decisión parlamentaria. Sí. Y en esa época 104 diputados se pusieron firmes y no perdemos más dinero. La independencia de Panamá hizo que se aferren a los Estados Unidos desesperadamente y ya comienzan y en poco tiempo se logra un trabajo de ingeniería. Finlay Wallace es uno de los ingenieros que se hace cargo desde el 6 de enero de 1904 y rápidamente logran una con toda la burocracia, con todos los problemas que ya existían en esta época, logra un trabajo de ingeniería que ya permite inaugurarse en esta fecha. Sí, inauguración oficial del día de hoy, el canal ya estaba terminado hacía meses, pero hoy se dio el acto, el bombo y el platillo, el anuncio. No sé cómo se hace, si se rompe la botella de champán como en los barcos o qué, o se corta el listón, pero bueno, arrancaba. Sí, ojo, yo, viste, cuando nos quejamos como somos nosotros para hacer las obras, bueno, yo nombraba a Wallace, pero Wallace, por ejemplo, terminó renunciando, ¿no? Se cansó. Se pudrió con la burocracia, tanto Wallace como Gorgas, viste, se cansaron, pero bueno, lo importante es que los yaquis cuando se empecinan, concretan las cosas, y acá ya se las concretaron. Se hicieron cargo del canal. Panamá era un país que en el medio tenía unos kilómetros, que vos cuando entrabas parecía un americano y te preguntabas qué hacías ahí, a dónde ibas. ¿Cómo pasa con las mineras en Santa Cruz, Gerardo? No nos sorprendamos. Sí, bueno, y ya que mencionás las mineras, se beneficiaron con bajos impuestos y todavía Panamá sigue siendo una zona libre, los famosos paraísos fiscales. Es un paraíso fiscal, Gerardo, digámoslo una vez por todas. Sí, los Panama Papers, ¿no? Se nos viene a la cabeza. Panamá es una tierra de tránsfugas, de mucha elegancia, mucho piné y mucho buen gusto, pero es eso al fin y al cabo. Una tierra de piratas financieros. Las fallidas vacaciones de Miguel del Cer, que creyó que por 4 años iba a tener... Miguel del Cer fue un imbécil que... Eso pasa con la política exterior cuando se da cargo a gente que no tiene idoneidad. Lo primero que hizo ese payaso fue a un canal a dar una clase de salsa. Claro, pero bueno... Nosotros le vamos a enseñar a los panameños de salsa. Como a los paraguayos le vamos a enseñar de naranja... Y a los ingleses de ser piratas, por favor, señor. Bueno, perdón por la falta de sistema académico, pero lo que sí hay que reconocer que hoy se inauguraba un logro ingeniero que cambiaba la navegación en el mundo. Lo último que te pregunto del tema, y ya pasamos a hablar de René Favaloro, que es la otra biografía. Toda la plata de los barcos que pasaban, todo el peaje, ¿eso se lo quedaba a Estados Unidos? Sí, señor. Qué bárbaro eso, ¿eh? Eso es tremendo. Bueno, pero si encima que ellos ponen la plata, tienen que... No, yo a mí me escandaliza más cuando vos, lo que me han contado gente, que vos cuando querés pasar, estás... digamos, los panameños se criaron así, ¿eh? ¿Qué es lo que me pasa a mí con los alumnos? Dice, profe, ¿cómo se dejaba tratar así? Pero era así, digo, no se me ocurría levantarle la voz a un policía a mí. Claro, estás hablando de los 70. Acá pasa lo mismo, los panameños te decían siempre fue así, cuando queremos ir del sur al norte tenemos que pedirle permiso a los yanquis. Sí, Pacquiao lo cuenta muy bien en sus documentales, ahí aparece, Pacquiao no, Mano de Piedra Durán, lo comenta. Sí, me descolocaste completamente. Bueno, son de la misma categoría. Sí,
sí, Hay no, genio, muchos años de diferencia. Así, bueno, pero la obra fue un trabajo que empezó en 1880 y tuvieron que venir los yanquis a poner la frutilla al postre, pero lo concretaron y lo terminaron, hay que reconocer eso. 25 años hasta que estuvo listo. Esta excavación, este sistema de corte culebra fue lo que también condicionó para el avance de la obra y sin embargo, durante la gestión de Theodore Roosevelt como presidente, él tenía la diplomacia del dólar y la política del garrote, ¿no? Sí. Que esa política del garrote Theodore Roosevelt la tomó de los africanos, que hay un refrán que dice, si vas a hablar de paz con tu enemigo, usa buenos términos, pero lleva a la vista un garrote en la mano, ¿viste? Claro. Por la razón o la fuerza, como dicen los chilenos, que tendremos que aprender. Sí. Che, y yendo hacia Favaloro, hoy nacía, otro que nacía hoy, está bueno mencionarlo. Déjame mencionar que Larreta Larreta le tiró muy fuerte a Massa el fin de semana, lo acusó de kirchnerista, de planero, bueno, todos los clásicos insultos, y muchos comentaron en redes sociales, ahora Massa tiene que contraatacar, y como mínimo alguien puso en Twitter, me divirtió mucho, dijo que se saque una selfie en la tumba de Favaloro y se la mande a Larreta y la suba a redes. Bueno, hizo algo parecido, en una declaración en Radio con Vos dijo Massa que Larreta mató a Favaloro. Bueno, así es que lo hizo así directamente. Tanto Larreta como Eugenia Vidal. Larreta era interventor del PAMI, que durante el gobierno de la Rúa, que se le debía 190, el PAMI le debía más de casi 200 facturas a la Fundación Favaloro. Y tuvo una actitud, supuestamente Larreta y Eugenia Vidal era la asesora de Larreta. Estos dos simpáticos macanudos son responsables de la muerte de Favaloro, hay que decirlo completamente. Es más, Larreta le dijo directamente, y hay grabaciones, dice, bueno, a ver cómo le cobras a tus acreedores, cómo te arreglas con tus acreedores después de todo. Hay una cosa que es como un derecho adquirido, que es el retorno que se pedía en cada facturación, que es lo que Favaloro no estaba dispuesto a hacer. A Favaloro se debía casi 2 millones de pesos. Y lo fueron cerrando, y había una cosa que Favaloro hacía, promocionaba dos cosas, la austeridad y combatir la corrupción, ¿viste? Sí. Bueno, Larreta mató a Favaloro, esa es la verdad. Bueno, de todos modos, a mí me gusta que las veces que hemos charlado sobre algún caso de suicidio, Raúl, vos siempre mencionás la multicausalidad, lo complejo de una decisión de este tipo, y que la parte económica y las deudas suelen estar. Es el caso de Alem y es el caso también aquí de Favaloro. Bueno, Alem, Lisandro de la Torre, sí, tuvieron deudas muy grandes. Lisandro de la Torre tenía deudas le debía no podía ir a sus propias estancias porque le debía a sus peones y sus capataces. Y se supone que él tenía la fama de ser un patrón bueno. ¿Viste? El tema es que tanto Lisandro de la Torre como Alem les gustaba el juego. Acá creo que Favaloro no es por ahí. No. A Favaloro le debían, lo que le gustaba a Larreta era el retorno que tenían todos como un derecho adquirido. Había dos frases que yo las escuché muy bien. No participé, pero las vi, que es el 10% pronto pago y 14% en efectivo, de lo cual Favaloro no estaba dispuesto a hacer, porque él sostenía por los medios y era coherente con sus prácticas. Es decir, este tipo de cosas nos llevó a la situación que estamos. Larreta, en ese aspecto, Larreta dice, yo fui con la difícil misión de estabilizar 300 millones de pesos que había que había que resolver. Y tuvo una actitud petulante, despectiva, irrespetuosa. No se conoce, nadie sabe lo que es Larreta. Larreta es el tipo más mentiroso que yo conocí en mi vida. Sí, tiene pinta. El más mentiroso se adjudica cosas que no son y se desentiende cosas que es responsable. Él es responsable directo, él y Eugenia Vidal, del suicidio de Favaloro. Favaloro fue un sujeto que tuvo un prestigio y un honor que lo llevaron a la muerte. Y después es el inventor del bypass gástrico, ¿no? Sí, y después me hace una cosa, la actitud es lógica, que todo aquel que grita y se enoja es porque no tiene razón. Larreta mató a Favaloro, eso fue la realidad. ¿Y quién fue Favaloro? Un sujeto, uno de los mayores próceres que tenemos, un tipo que hizo de la austeridad y la idoneidad una de las cosas que a mí siempre son dos valores que yo permanentemente rescato de gente como él. Él nació el 12 de julio de 1923 en La Plata, fue un inventor, un educador, un cardiocirujano que podía haberse quedado
afuera. Es el inventor del bypass coronario que lo hizo famoso en el mundo, ¿no? Ahí está, bypass coronario, eso. Claro, es una técnica que había otra técnica, pero él la superó con esta creación. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, se doctoró con una tesis sobre el ileo, que es no sé qué, es algo... Es una válvula del corazón. Digamos, él se recibió con algo que era más de lo intestinal que lo cardíaco, creo. Sí, no, Yeyuno y León, ¿no? Una sección del intestino delgado, sí. Claro, bueno, pero una vez recibido, se llegaba a pasar horas sin dormir para participar en alguna parte de la universidad. Se fue a Jacinto Araoz, y acá vamos a tomar vamos a decir la historia sin beneficio de inventario, ¿no? El tiempo que él se va a Jacinto Araoz en La Pampa es porque era un sujeto que no se dejaba arrastrar. Hay que entender, en estos periodos, el peronismo y los universitarios no se llevaban bien, Gerardo. No, alpargatas sí, libros no. Era libros y alpargata como hacemos en esta historia, sino era o libros o alpargatas, ¿viste? Pongámonos de acuerdo. Sí. Digamos, él, digamos, en su preparación profesional realizó en el Hospital Policlínico, trabajaba casos complicados ahí en la provincia de Buenos Aires, y estuvo 2 años de residencia formándose, y dejó de hacerlo y se convirtió en médico rural porque tenía problemas con el peronismo en ese momento. Lo mismo que le pasó a Borges, ¿no? Que lo mandaron de inspector de gallinas. Sí, nada más que no tuvo las declaraciones torpes que... Al pobre Borges una vez lo invitaron a comer los militares, y cuando salió dice: me trataron, son unos caballeros. Debían gobernar toda la vida, pobre Borges. Sí, los que lo conocían decían, bueno, acá, digamos, Favaloro se fue a Jacinto Araoz porque en 1950, porque no le gustaba mucho la participación. Y hay que reconocer que fue un sujeto que en Jacinto Araoz llegó equipamiento, llegó un montón de elementos nuevos, combatió la desnutrición, él peleó contra esta costumbre de promocionó la medicina preventiva, y después, se va afuera, y afuera se hace un sujeto brillante con su innovación, digamos, biotecnológica, que le permite dar un espacio en el mundo, ¿viste? Lo último que te pregunto, Raúl, ¿vos crees que ahora el doctor Maradona y el doctor Favaloro están jugando al truco con San Pedro? Digo, ¿están juntos? Seguro. ¿En la misma mesa? Seguro que sí, uno lo estaba esperando al otro. Sí, ¿no? Porque eran coherentes, no tenían el mismo política, ojo, son de tiempos distintos, mundos diferentes, pero compartían 2 cosas importantes: el conocimiento y la austeridad, que es algo que permanentemente promocionaba. Decía, Favaloro tenía 2 elementos que había que recuperar: la austeridad, cosa que los políticos de turno no lo entienden, y la idoneidad y la honestidad. Sí, exacto. Y el que lo mató a Favaloro fue Larreta, Gerardo. Eso hay que decirlo una vez por todas. Hay que sostenerlo y mantenerlo, porque así son las cosas. Por algo, cada vez que se le toca el tema se enfurece este pelado mentiroso. Exacto, Raúl. Bueno, un gusto charlar con vos nuevamente en este miércoles. Te deseo un buen cierre de semana, que descanses, y estaremos... Te pido disculpas porque hay una beta histórica que tenía Favaloro bastante interesante. Qué completo que eran estos hombres, Sí, pero... Eso lo vamos a dejar para otro momento, porque tenían una parte histórica que conocían mucho. Eran médicos, permitime, que nosotros conocemos uno que es así, que tenía un conocimiento integral de la realidad. No solo era un especialista, no solo importaba un órgano. Eso es clave, cuando el médico entiende su dimensión social, su rol para las personas, cuando no pierde, para mí, el punto base de la profesión, que es querer ayudar al otro y estar ahí. Exactamente, cuando sabe que no se trata solamente de saber todo sobre cómo funcionan órganos, sino que el que transporta ese órgano y el contexto en el que vive el que transporta ese órgano, o sea, el paciente y el contexto en el que vive. Jamás se desentendió de eso Favaloro, y lo que promocionaba y mantenía era la austeridad en tiempos de difícil. Eso es una cosa que no supimos entender, y lo mató la corrupción, que en esa época Fernando de la Rúa puso al frente del PAMI a este interventor llamado Larreta, cuya asesora era también Eugenia Vidal, esta simpatiquísima chica de barrio, y lo mataron porque él no quería aceptar la política del retorno que tenían, lo que a él le debían, ¿viste? O sea, lo que le correspondía que le paguen. Lo que le correspondía por ley merecía. Y bueno, en esta soberbia, estos orgasmos de poder que yo siempre digo que sostienen,
como siempre digo, dale a una mala persona un gramo de poder y vas a obtener una tonelada de soberbia, como dice mi primo. Muy buen dicho. Bueno, Raúl, te mando un abrazo, gracias por recordar a Juana Zurduy y a Favaloro. Buena semana para vos, nos reencontramos el lunes. Que tengas un buen día, Gerardo.